¿Alguna vez has conocido a alguien que habla mucho de Dios, pero cuya vida no refleja nada de lo que dice creer? Todos lo hemos visto. Tal vez incluso nosotros mismos hemos sido esa persona en algún momento. Alguien que conoce las palabras correctas, que sabe los versículos de memoria, que nunca falta a un servicio, pero por dentro nada ha cambiado realmente. Hay un libro en la Biblia que fue escrito específicamente para confrontar eso. No con crueldad, sino con una honestidad que pocos escritores se han atrevido a tener. Se llama la Epístola de Santiago, y desde la primera línea hasta la última no te deja cómodo. Pero antes de entrar al mensaje, necesitamos conocer al mensajero. Santiago no era un extraño para Jesús, era su hermano. Crecieron juntos, compartieron la misma mesa, el mismo techo, los mismos juegos de infancia. Y sin embargo, durante los años del ministerio público de Jesús, Santiago no creía en él. Imagina eso por un momento. Ver a tu hermano sanar enfermos, caminar sobre el agua, resucitar muertos, y aún así pensar, este hombre está fuera de sí. Eso fue exactamente lo que pensó Santiago. Los evangelios nos dicen que incluso la familia de Jesús intentó frenarlo porque creían que había perdido la razón. Entonces, ¿qué cambió todo? La resurrección. El apóstol Pablo nos cuenta que después de resucitar, Jesús se apareció específicamente a Santiago. No sabemos qué palabras se dijeron, no sabemos cuánto tiempo duró ese encuentro. Pero lo que sí sabemos es que ese momento transformó por completo a un escéptico en uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Santiago se convirtió en el pilar de la iglesia en Jerusalén. Lo llamaban el justo por su vida de oración y su carácter intachable. Cuenta la tradición que sus rodillas estaban callosas como las de un camello de tanto tiempo que pasaba arrodillado. Este hombre, que una vez dudó de Jesús, terminó muriendo por él. Y fue desde esa convicción profunda que escribió esta carta. Santiago no escribió esta epístola desde la comodidad. La dirigió a comunidades judías que habían tenido que abandonar sus hogares, sus negocios, sus familias, por causa de la persecución. Eran refugiados de la fe, personas que lo habían perdido todo. Y lo primero que les dice es algo que parece completamente absurdo. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Espera, ¿alegría frente al sufrimiento? Santiago no es ingenuo. No está diciendo que el dolor no duele. No está pidiendo una sonrisa forzada mientras tu mundo se derrumba. Está hablando de algo más profundo. La certeza de que Dios no desperdicia el dolor. Usa una imagen poderosa para explicarlo. El oro, cuando se extrae de la tierra, viene mezclado con impurezas. Para purificarlo hay que meterlo al fuego. El calor extremo hace que las impurezas suban a la superficie para poder eliminarlas. Lo que queda es oro verdadero. Así funciona la fe en medio de las pruebas. El fuego no nos destruye, nos purifica. Y el resultado, dice Santiago, es una fe madura, completa, que no se quiebra con el primer viento fuerte. Pero hay un problema práctico. Cuando estás en medio del fuego, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, no tienes claridad. Para eso, Santiago ofrece una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Nota lo que dice y lo que no dice. No promete respuestas a todas tus preguntas. No promete que entenderás por qué estás sufriendo. Lo que promete es sabiduría. La capacidad de ver tu situación desde la perspectiva de Dios y saber cómo caminar a través de ella. Pero hay una condición: hay que pedir con fe, sin dudar.
Porque quien duda, dice Santiago, es como una ola del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Una persona así no puede recibir nada de Dios porque no ha decidido en quién confía realmente. Santiago pasa entonces a hablar de algo que nos cuesta admitir. La tentación viene de adentro, no de afuera. Es muy fácil culpar a Dios cuando caemos. Fue la situación que Él permitió. Fue la presión que Él no quitó. Santiago cierra esa puerta de golpe. Dios no tienta a nadie. Punto. El pecado sigue un proceso. Empieza como un deseo. Ese deseo, si no lo detenemos, crece y cuando madura da a luz al pecado. Y el pecado, cuando llega a su fin, trae la muerte. No es accidental, es una cadena. Y la única forma de romperla es detenerla en el primer eslabón, en el pensamiento, antes de que eche raíces. Pero en medio de esa advertencia, Santiago nos recuerda algo vital. Dios no es el origen del mal, es exactamente lo opuesto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios da vida, el pecado da muerte, y nosotros elegimos cada día de cuál fuente bebemos. Ahora Santiago entra a uno de los pasajes más incómodos de su carta, y también uno de los más prácticos. Habla de la Biblia. Todos sabemos que debemos leerla, pero Santiago nos advierte de algo. Es posible escuchar la palabra de Dios todos los días de tu vida y aún así no cambiar en lo absoluto. Usa una imagen que hace reír, pero también duele. Imagina a un hombre que se levanta por la mañana, se mira al espejo y ve claramente que tiene el cabello revuelto y restos de comida en la cara. Mira, asiente, y luego se da la vuelta, se va a trabajar, y se le olvidó completamente lo que vio. Ese hombre es cualquier persona que lee la Biblia solo para marcar la casilla del día. La Biblia es un espejo para el alma. Cuando la lees con atención, te muestra cosas que no quieres ver. El orgullo, el egoísmo, los patrones de pensamiento que te están destruyendo. Dios te muestra esas cosas para que cambies. Si cierras el libro y sigues igual, el espejo sirvió de nada. La fe real no es acumular información, es transformación en acción. Y Santiago lo hace concreto. Da 3 señales de una fe que de verdad funciona. Primera señal, controla tu lengua. El que dice ser religioso pero no controla lo que dice, se engaña a sí mismo. Su religión no vale nada. Segunda señal, cuida a los vulnerables. La religión pura, dice Santiago, es visitar a los huérfanos y a las viudas en su angustia. Una fe que no mira a los que la sociedad ignora no es fe bíblica. Tercera señal, guarda tu corazón. Vivimos en el mundo, pero los valores del mundo no pueden dictarnos quiénes somos. Al llegar al capítulo 2, Santiago golpea una práctica que estaba destruyendo a las primeras comunidades cristianas y que hoy sigue muy viva: el favoritismo. Pinta la escena con detalles tan precisos que duele reconocerse en ella. 2 hombres entran a la asamblea al mismo tiempo. Uno lleva ropa elegante, anillos de oro. Parece exitoso. El otro llega con ropa vieja y desgastada. Claramente no tiene nada. ¿Qué pasa? Al rico le dan el mejor lugar. Al pobre le dicen que se pare en el fondo o que se siente en el suelo. Santiago llama eso exactamente lo que es: discriminación. Mal pensamiento convertido en acción. ¿Por qué es tan grave? Porque Dios no escoge a las personas por su cuenta bancaria. De hecho, Santiago recuerda que Dios ha escogido a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. El llamado es claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. No al prójimo que se parece a ti, no al prójimo conveniente, a todos. Y no puedes elegir qué parte de la ley obedecer. El que cumple todo pero falla en un punto, falla en todo. Todos necesitamos misericordia. Por eso, todos debemos darla.
La misericordia triunfa sobre el juicio. Y aquí llegamos al corazón teológico de toda la carta. ¿De qué sirve decir que tienes fe si esa fe no cambia nada en tu vida? Santiago hace la pregunta con una escena que no tiene vuelta atrás. Ves a alguien que no tiene ropa ni comida. Se está helando de frío, se está muriendo de hambre. Y tú te acercas, le sonríes y le dices, «Que Dios te bendiga, abrígate y come bien». Y te vas sin hacer nada. ¿Qué sirvió eso? Nada, absolutamente nada. La fe sin obras es así, es un cadáver. Tiene la forma correcta, pero no hay vida adentro. Santiago lanza una frase que desafía a los más seguros de su teología. Tú crees que hay un solo Dios. Bien, también los demonios lo creen y tiemblan. Los demonios son teológicamente correctos. Saben que Dios existe. Saben que Jesús es el Hijo de Dios. Creen los hechos y siguen siendo demonios. Porque no basta con conocer la verdad. Hay que someterse a ella. Hay que dejar que cambie quién eres. Santiago lo ilustra con dos personajes que no podrían ser más diferentes. Abraham, el patriarca más reverenciado del pueblo judío, y Rahab, una prostituta pagana. Sin embargo, ambos comparten algo. Cuando llegó el momento de actuar, actuaron. Su fe se demostró en lo que hicieron. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Capítulo 3. Santiago regresa al tema del habla, pero ahora va más profundo. Primero lanza una advertencia a los que quieren ser maestros o líderes. Ese rol conlleva una responsabilidad mayor. Las palabras de un maestro pueden dirigir la vida de muchas personas. Si enseñan mal, responderán a Dios por eso. Pero la advertencia no es solo para los líderes. Todos tropezamos, y la forma más común en que tropezamos es con la boca. Santiago usa 3 imágenes que se graban en la memoria. Un freno en la boca de un caballo. Un animal enorme, poderoso, veloz. Pero ese pequeño pedazo de metal puede llevarlo donde quieras. Así de pequeña es la lengua y así de grande es su poder de dirección. El timón de un barco. Un navío gigantesco, azotado por vientos fuertes. Pero un timón diminuto, manejado por una sola mano, determina hacia dónde va el barco entero. Una chispa en el bosque. No necesitas un incendio para quemar un bosque. Solo necesitas una chispa. Una sola palabra dicha en el momento equivocado puede destruir una reputación que tardó años en construirse. Una mentira puede terminar un matrimonio. Un rumor puede partir una iglesia en 2. Y luego dice algo que debería detenernos en seco. Con la misma boca con la que alabamos a Dios, maldecimos a personas que fueron hechas a imagen de Dios. De la misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Un árbol de higos no da aceitunas. Una vid no da higos. La naturaleza es consistente, pero nosotros no somos consistentes. Santiago nos llama a una transformación desde adentro, porque el habla es solo el síntoma. El origen es el corazón. ¿Quieres ser sabio? Todos queremos. Pero Santiago dice que hay 2 tipos de sabiduría que no tienen nada que ver entre sí. La sabiduría del mundo te dice, piensa en ti primero, aplasta a tu competencia. El orgullo es una virtud. El que gana es el que importa. Santiago dice que esa sabiduría no viene de arriba, viene de abajo. Es terrenal, no espiritual, y produce lo que siempre ha producido: conflicto, envidia, caos. La sabiduría que viene de Dios es completamente distinta, pura, sin agendas ocultas, sin dobles intenciones, amante de la paz, dispuesta a ceder, no por debilidad, sino por amor, llena de misericordia, no guarda registro del mal, no espera que el otro falle para quedar bien, imparcial, no trata mejor a unos que a otros. Y el resultado de vivir con esa sabiduría es una cosecha de justicia. Los que siembran paz, recogen paz. ¿Por qué peleamos?
¿Por qué hay guerras entre naciones? ¿Por qué hay discusiones en los hogares, en las iglesias, en los grupos de amigos? Santiago va directamente a la raíz. Los conflictos nacen de los deseos que batallan dentro de nosotros. Queremos algo que no podemos tener. Entonces manipulamos, peleamos, destruimos para conseguirlo. Y luego dice algo que muchos no esperan. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con motivos egoístas. Hay oraciones que Dios no responde. No porque no escuche, sino porque la intención detrás de la oración no es honrarlo a Él, sino satisfacernos a nosotros. Santiago llama a sus lectores adúlteros. Suena fuerte, pero el contexto lo explica todo. En la Biblia, la relación entre Dios y su pueblo es descrita como un matrimonio. Cuando amamos al mundo más que a Dios, cuando le somos más leales a los valores de esta cultura que a los valores del reino, estamos siendo infieles. No puedes amar al mundo y amar a Dios al mismo tiempo. No funcionan juntos. La solución no es complicada, aunque sí es costosa. Sométete a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios. Cuando vivimos completamente bajo la autoridad de Dios, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Huye, porque en realidad es un cobarde que solo actúa cuando encuentra espacio. Y luego una de las frases más hermosas y más desafiantes de toda la carta: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El camino hacia arriba es hacia abajo. La única forma de ser levantado es humillarse primero. En el capítulo final, Santiago habla a quienes sufren injusticia y no minimiza el sufrimiento. No dice todo pasa por algo. Lo llama por su nombre. Hay personas que explotan a otras, que retienen salarios, que viven en lujo mientras otros no tienen para comer. Y Dios lo ve. Los gritos de los explotados llegan hasta Él. Pero la respuesta que Santiago da a los creyentes no es revolución ni venganza, es paciencia. Usa la imagen del agricultor. Un campesino siembra su semilla en la tierra y luego espera. No puede hacer que llueva. No puede acelerar el crecimiento. Tiene que confiar en el proceso y esperar las lluvias de otoño y primavera. Así somos nosotros. Vivimos entre la primera venida de Jesús y su regreso. Estamos en el tiempo de espera. Y en ese tiempo de espera, la tentación es volvernos unos contra otros, sacar nuestra frustración en quienes tenemos más cerca. Santiago dice: no lo hagan. El juez está a la puerta. Miren a los profetas, miren a Job, un hombre que perdió todo, su fortuna, sus hijos, su salud, y no abandonó a Dios, y al final Dios lo restauró. El final de la historia no se ha escrito todavía. Dios es lleno de compasión y misericordia. No nos dejará en el hoyo para siempre. Santiago cierra con algo que transforma la manera en que entendemos la iglesia. No somos una audiencia que se reúne a escuchar. Somos una comunidad que se sostiene mutuamente. ¿Estás pasando por algo difícil? Ora. ¿Estás alegre? Canta. ¿Estás enfermo? Llama a los líderes de la iglesia para que oren por ti y te unjan con aceite en el nombre del Señor. Y luego un mandato que sacude. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. El perdón viene cuando confesamos a Dios. La sanidad viene cuando confesamos unos a otros. La vergüenza pierde su poder en la luz de la comunidad. No tienes que cargar tu pecado solo. No tienes que pretender que eres perfecto. La iglesia no es un museo de santos. Es un hospital de pecadores en proceso de sanación. Y la oración de esa comunidad, dice Santiago, es poderosa y eficaz. Usa el ejemplo de Elías. No era un superhéroe espiritual. Era un hombre con emociones, con miedos, con momentos de duda profunda. Y sin embargo oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio.
oró para que lloviera y la lluvia volvió. Si Dios oyó a Elías, te oye a ti. La carta de Santiago termina de una manera inusual, sin despedidas, sin saludos finales. Termina con una misión. Hay personas que han caminado con Dios y que se han desviado, quizás por el dolor, quizás por el cansancio, quizás por la seducción del mundo. Y la pregunta que Santiago le hace a su comunidad es esta: ¿qué vas a hacer al respecto? No juzgarlos, no chismear sobre ellos, ir por ellos. El que haga volver a un pecador del error de su camino, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Eso es la iglesia en su mejor versión, una comunidad de rescate. Personas que, en lugar de señalar con el dedo al que cae, corren a ayudarlo a levantarse. Porque eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Éramos los que nos habíamos desviado. Éramos los que estábamos perdidos. Y Él vino por nosotros. El libro de Santiago no es fácil. No te deja tranquilo. No te da palmaditas en la espalda y te dice que todo está bien. Te hace mirarte en el espejo. ¿Tu fe funciona? Se ve en cómo hablas, en cómo tratas a los que no tienen poder, en cómo usas tu dinero, en cómo reaccionas cuando las cosas van mal. No se trata de ser perfecto, se trata de ser real. Una fe viva, que respira, que se mueve, que actúa. Eso es lo que Santiago nos invita a tener. No una etiqueta, no una tradición, no una religión de palabras bonitas. Una fe que trabaja,